Buenos días, Dios les bendiga y les guarde, amado pueblo de Dios, bendito es el Señor que nos tiene aquí para servirle, pues Él desea salvar la humanidad. Pues anoche Dios me durmió temprano y a las 2 de la mañana me despertó y me sentía inquieta, bueno, no podía dormir, empecé a orar al Señor, le dije que qué deseaba, que quería, me empezó a hablar, sentí su presencia soplar por mi ventana, sentí su presencia que vino intensa hacia mí. Pues aquí en Estados Unidos está haciendo mucho calor, mucha humedad, pero Dios me dijo que es por el pecado y la maldad que Dios va a tratar con toda la humanidad, por los brujos y hechiceros y por todas las personas que hacen toda clase de mal. Pero me despertó el Señor y yo le decía, Señor, ¿qué deseas? Dime. Entonces me guió a un grupo donde estaba un hombre impartiendo herejías. Sentí ganas de vomitar porque venían sus palabras de los mismos demonios. Por eso Dios me dice que mucha gente los tiene vomitados, no son salvos. El Señor me hablaba respecto a este hombre, perdón, que tiene un canal de YouTube donde él imparte herejías, porque es católico, donde dice que la magia, el encantamiento y no sé qué, y a la vez según ora a Jesús. El Señor me decía que esos herejías, esos son apostasías, esos son espíritus inmundos que operan a través de él, que no es salvo. Pero bueno, yo le profeticé a ese hombre en su canal y también el grupo donde está en un grupo cristiano, pero ahí comparte herejías. Y bueno, yo le profeticé la palabra que Dios me dio, pero también Dios me guió a hacerles este video. Así que gloria sea a Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, a Jesús, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo que nos guía a su verdad. Bendito sea el Señor. Aquí está la palabra de Dios sobre lo que va a suceder a la gran ramera. La gran ramera es el catolicismo. Dios me lo ha dicho de muchas formas y en su palabra. Dios dice que ningún católico será salvo ni es salvo. Esa es una religión satánica, diabólica y son anticristos. Yo cumplo con hablarles la verdad de Dios. Yo cumplo con decirles lo que Dios me habla. Por eso Dios me ha dado el don de profecía. Dios me ha mandado evangelizar, profetizar. Profetizar es el hablar de Dios en uno. Claro, para eso debe uno vivir una vida en santidad para que Dios se manifieste y seamos salvos también. No practicar el pecado. Una consagración a Dios en oración, ayunos, vigilia y ser uno con Dios, ser bautizados en una iglesia cristiana por verdaderos santos y santas. Porque en el catolicismo, déjenme decirle que no hay ni un hombre santo y santa. Y así también hay muchísimas religiones, sectas, denominaciones que son las derivadas de la gran ramera, las rameritas. Son gente que supuestamente se convirtió a Cristo, pero no fue verdad. Hay mucha gente encubierta también en las religiones cristianas, que hay mucha gente malvada, llena de espíritus malignos que Dios me muestra. Entonces deben de convertirse del todo y para siempre a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y bautizarse por personas que son santos y santas, que no practican el pecado. Tengan cuidado donde se congregan, tengan cuidado a la gente que les permiten hablar en sus congregaciones o a la gente que escuchan o a la gente que añaden a sus grupos de WhatsApp. Así que esto es palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Dios nos desea salvar. La religión católica está llena de ídolos y Dios dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. La religión católica está llena de borrachos, practican toda clase de obras de la carne y no son salvos. Tristemente, algunos cristianos también se han desviado y están empezando a ser como la gran ramera al catolicismo, por eso se llaman rameritas. Pero Dios desea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, pura, donde contengan a Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo mezclados, donde guarden sus mandamientos, y Él hará morada en cada uno de sus hijos e hijas en sus creyentes. Jehová reprenda todo espíritu inmundo de las tinieblas en esta hora. Los atamos y subyugamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por el poder de su palabra y por fe de ya que están arrojados y atados en el fondo del abismo, en el infierno, allá deben de estar.
Amén. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Dios Padre, Señor Jesús y su Espíritu Santo, echamos al infierno todo espíritu maligno en el nombre de Jesús que quiera oponerse a esta palabra. Que Dios les ilumine, que Dios les salve, que la presencia de Dios llegue hasta ustedes. Escuchen esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, la palabra que les manda. Mi nombre es Ruth Ramírez, soy profeta, evangelista, pastor, apóstol, por gracia y misericordia de Dios. Porque oigo la voz de Dios, lo he visto a Dios en oración, a Jesús, he visto al Padre que es Espíritu en forma de nube, y Dios me habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Por eso yo les hablo lo que Dios me habla, para que ustedes sepan la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jehová reprenda tu espíritu inmundo de las tinieblas, ahora y para siempre, arrojados y subyugados, atados, echados al fondo del abismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sus ángeles acampen alrededor de cada uno de ustedes y de mí al hablar su palabra. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor Jesús y su Espíritu Santo. Amén. Alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Saben cuánta gente está yendo al infierno por causa de seguir la religión católica? Millones y millones. ¿Saben cuántas personas se han contaminado en las otras religiones, las rameritas, el cristianismo degradado y otras sectas? Millones y millones, me dice el Señor. Están cayendo al abismo, están en un infierno terrenal, y si no entregan su vida a Jesús del todo y para siempre, si no se bautizan en una iglesia cristiana por personas que son santos y santas, no podrán recibir el Espíritu Santo y morirán en sus delitos y pecados, y Satanás, los demonios y los diablos que operan en este tipo de personas irán al infierno y al lago de fuego. Por eso Dios desea salvarlos y les está hablando a través de mí. Gloria sea a Dios, para que se arrepientan, entreguen su vida a Jesús, bautícense en una iglesia cristiana donde sean santos y santas, y los pastores, predicadores, evangelistas que llevan una vida santa, y entonces recibirán el Espíritu Santo y sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida. Pero deben perseverar en oración, escudriñar Biblia y perseverar en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo todo el tiempo, y vivir una vida santa de no practicando el pecado, no descuidando su salvación, porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ninguna persona que vive una vida descarriada, desordenada, en malos hábitos, pecados, no es salva. Sobre todo el catolicismo, donde no leen la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, y muchas otras sectas y denominaciones y religiones donde no le dan prioridad a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni tampoco a su santa palabra, que es la Santa Biblia. Por eso es que mucha gente tiene mucha levadura, porque no tiene a Dios, no es su nombre escrito en el libro de la vida, y son legiones de demonios operando en ese tipo de personas. Yo les hablo la verdad de Dios, no deseo ofender a nadie, les hablo por su salvación, porque Dios desea salvarlos, y yo obedezco a un Dios vivo, real, poderoso, que me ha salvado y me mantiene a salvo. Por eso es que yo les hablo esta palabra, porque Dios nos habla, así que salgan de esa religión católica. Y si usted se dice cristiano, véase a la luz de las Escrituras y a la luz de Dios, consulte, hable con Dios, ore a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo, cómo usted vive, véase a la luz de la Santa Biblia. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y congréguense oren a Dios, que Dios los guíe a congregarse en una congregación donde reine Dios, Jesús, su Espíritu Santo y su santa palabra se hable, porque así solamente serán salvos. Donde hay congregaciones que no hablan la verdad, que tienen mucha herejía, apostasía, ahí no reina Dios, ahí reina el enemigo. Así que les invito, les exhorto a salir de esos lugares y a salir de la religión católica, porque les va a venir el ay. Dios está hablando antes de que sucedan las cosas.
Dios no es malo, Dios desea salvarlos y por eso les habla. Bendito sea Dios. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí Dios dice que va a mandar fuego, va a quemar lugares, centros de esos y la gente va a morir. Salgan de esos lugares, salgan. El Vaticano está infestado de demonios. Hacen ahí incluso misas negras, diabólicas, rituales satánicos. Ustedes no saben en qué mundo están, pero Dios sí lo sabe y yo también. Porque Dios está conmigo y es poderoso y Él nos revela toda la verdad para salvar la humanidad. Conviértanse a Jesús, entreguen su vida a Cristo antes que venga el ay. Porque ya están viendo cómo están las inundaciones que Dios me hablaba en sueños y que todo está escrito en la Biblia. Si usted escudriña la Biblia, ahí verá todo lo que está escrito. Satanás está derrumbando a muchísima gente en vicios, en drogas, en marihuana, en el catolicismo degradado y también, desgraciada y tristemente, en locaciones y reuniones de iglesias cristianas donde están leyendo cualquier otra cosa menos la Santa Biblia. Dios no está agradado de eso, así que debemos orar y leer la Santa Biblia, bautizarnos en una congregación de personas verdaderas que aman, que contienen a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que leen la Santa Biblia, que dan la prioridad a Dios y a su palabra. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dios Todopoderoso me dice que el falso profeta son aquellos que tienen las religiones, sectas, denominaciones, los que enseñan que vivan una vida desordenada y son salvos, siempre salvos. Eso es el falso profeta. Esos son los falsos profetas, los que no enseñan a vivir en santidad, los que les enseñan un evangelio torcido, diluido, los que alteran la Biblia, los que viven una vida depravada, una vida en vicios, malos hábitos, desorden, de borrachería y muchas prácticas que vienen del mismo infierno en esta tierra. Y sobre todo por aquellos que escuchan música mundana, abren portales satánicos. Yo los he visto, Dios me los ha mostrado, que la gente cuando escucha música mundana, que no es música que alaba a Dios, que no es música inspirada por el Espíritu Santo, no es música que viene de creyentes, de personas que son salvas, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, entonces canta música mundana, gente satánica pactada con Satanás. Que Jehová lo reprenda ahora en el nombre de Jesús y nos cubra con su sangre preciosa y nos acampa en sus santos ángeles de Dios. Pero hablo verdad. Esa gente que canta música mundana abre portales satánicos donde salen miles de demonios y tinieblas y se meten en las personas. Entonces no son salvos. Entonces hay que tener cuidado. Es mejor escuchar alabanzas que vengan del Espíritu Santo de Dios, porque hay alabanzas supuestamente cristianas que tampoco hay Espíritu Santo ahí. Así que Dios nos da el discernimiento, pero todos aquellos que somos salvos, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, que vivimos en santidad, Dios nos dará visión y revelación y discernimiento y nos dotará de sus dones para poder vivirle y servirle en esta tierra, manteniéndonos a salvo en Él, sin apartarnos de Dios, sin apartarnos de su palabra. Siempre debemos escudriñar su palabra, oír su palabra y orar, porque como les digo, Dios nos despierta, Dios nos habla. Si usted siente que no puede dormir, ore. Si usted siente que tiene insomnio, ore. Escudriñe la Biblia. Si usted siente que no tiene dirección, ore. Ore a Dios, no ore a un yeso, no se postre ante nadie más que a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Oren donde quiera que usted vaya. Por eso la palabra de Dios dice: orad sin cesar, estad siempre gozosos. Pero el gozo viene de Dios. Pero hay una falsa alegría que viene del infierno. Esa falsa alegría, ese relajo, esa memería, todo eso no viene de Dios. Esos son espíritus malignos que operan en las personas, espíritus de error, que cuando está uno en el Espíritu Santo de Dios dan ganas de vomitar. Y el Señor me dice: hija, así como sientes ganas de vomitar al oír esas personas lo que hablan, levadura, mentiras, cosas que no son de Dios, me dice el Señor, así soy yo, santo, que vomito a las personas. No están dentro de mí, no son salvas, por cuanto están llenos de tinieblas, llenos de herejías, llenos de apostasía, hablando cosas que no convienen, porque están llenos de tinieblas. Con Dios es todo o nada. Dios nos prefiere llenos de Él completamente cada día, porque a los tibios Dios los vomita, y a los fríos pues son sin salvación totalmente. Así que yo les hablo la palabra de Dios, porque es Dios en mí, es Dios quien está dirigiéndome en este momento, en su espíritu, en su presencia y en Jesús y sus santos ángeles que me acampan. Gloria sea a Dios, alabado sea Jesús y su Espíritu Santo. Amén. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo 20. Pues hasta aquí les pongo esta palabra. Les voy a mostrar otra palabra que Dios me está dando. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Aquí el Señor dice en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso.
Has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Aquí Dios da a entender que hay que tener cuidado con lo que uno habla, hay que estar lleno de Dios, de Jesús y de su Espíritu Santo, porque muchas veces la gente está llena de tinieblas, de espíritus inmundos y se hacen pasar por ministros de Dios, se hacen pasar por evangelistas, por profetas. Dios me muestra que en el catolicismo, lo siento mucho, tengo que hablarles la verdad, no hay ninguno salvo, y tampoco los que están en las rameritas, las religiones cristianas que andan en delitos y pecados, tampoco son salvos. Con Dios es todo o nada. En sectas, denominaciones no debemos andar en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en sus mandamientos. Les voy a mostrar otro verso de lo que les estoy hablando. Amén, alabado sea el Señor. Aquí dice el Señor su palabra: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dirá usted, pero ¿cómo? Lo que pasa es que Dios nos hizo eternos. Dios nos dio un espíritu, alma y cuerpo, y nuestra alma es eterna. Dios nos está dando el soplo de vida, pero otra cosa es recibir el Espíritu Santo de Dios al entregar nuestra vida a Jesús verdaderamente y ser bautizados por personas santos y santas que de verdad tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida y que viven una vida en santidad. Así que ya lo saben. Y somos eternos porque al partir de esta tierra nuestro cuerpo queda en la tierra, este cuerpo, pero cuando estaremos con Dios tendremos otro cuerpo incorruptible en la total presencia de Dios. Los que no tienen a Jesús, los que no son salvos, los que no han sido bautizados con verdaderos hijos e hijas de Dios, verdaderos pastores, pastoras, profetas, evangelistas, apóstoles verdaderos de Dios, y si no tienen salvación, pues van a morir y van a ir al infierno y al lago de fuego. La Biblia está llena de verdades, de la palabra de Dios que nos habla verdad. Miren, la palabra de Dios dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Jesús está por venir. No sabemos la hora exacta, pero Él está por venir. Entonces debemos estar llenos de Dios Padre, de Jesús y de su Espíritu Santo, entregar nuestra vida por completo a Él, porque solo en Él tenemos salvación, y en su santa palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios que nos guía a su verdad para ser salvos. Dios inspiró a muchos hombres en el Espíritu Santo a darnos la Biblia. ¿Para qué? Para que nos conduzcamos en su persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Él, bajo sus mandamientos y en su santa palabra, para que seamos salvos hasta que Dios nos quite la vida aquí. Pero muchos están cayendo al infierno por lo mismo que rechazan a Dios Padre, a Jesús, a su Espíritu Santo y a la Santa Biblia, no escudriñan. Entonces debemos dedicar tiempo a pasar con Dios, oír palabra, escudriñarla, leerla, escucharla, y también orar, y también congregarnos o pedir dirección a Dios donde congregarnos, donde estén sus verdaderos hijos e hijas, y ahí congregarnos y ahí ser bautizados y ahí reunirnos a alabar, cantar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Sembrar en el reino de Dios, entregar todo nuestro ser y todo lo que somos a Dios, Creador del cielo y de la tierra, Jehová, a Jesús y a su Espíritu Santo, como Él nos mande y ordene. La Santa Biblia es nuestro alimento espiritual que nos nutre nuestro espíritu, porque Dios nos dio un espíritu donde podemos contenerle una alma que somos nosotros y un cuerpo en el que habitamos, que es templo de Dios, donde Él debe habitar en nuestro ser, y no ser guarida de demonios, sino templo de Dios. Gloria sea a Dios, alabado sea el Señor. Jehová reprenda todo espíritu inmundo que se opone a la verdad en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, bendito sea Dios. Que Dios nos guíe en esta hora. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 2, perdón, les voy a leer desde acá, Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Miren, aquí les voy a leer desde el principio. Cristo nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es, aquí Dios nos enseña claramente que no puede nadie más perdonar nuestros pecados más que Jesús. Ningún ídolo le debemos rezar, ningún yeso, ninguna imagen, ni cosa, ni nada, ni nadie. Debemos pedir perdón a Dios porque Él es nuestro abogado Jesús, orar a Él, hablar con Él en oración y en su palabra la Santa Biblia, y también pedir perdón unos a los otros si hemos ofendido y si piden perdón, perdonarlos. 70 veces 7 dice el Señor diario. Pero deben de pedir perdón los que ofenden, los que pecan, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y a las personas que ofenden, y perdonar. Debemos perdonarlos y olvidar, y también pedir perdón si ofendemos y perdonar si nos ofenden, porque Dios se encargará de lo demás. Pero tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor. Abogado tenemos para con el Padre eterno, Dios Todopoderoso, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, nadie más. Ni María, ni Guadalupe, ni esos son ídolos demoníacos. Les hablo la verdad. La Biblia lo dice. Hay muchos pasajes bíblicos que si usted busca, usted baja esta aplicación en su teléfono, en su tableta, está en varios idiomas, es completamente gratuita. Si usted quiere dar una donación, es voluntaria, pero es gratuita, y ahí Dios nos habla en su palabra en muchos idiomas. Escudriñala de pies a cabeza y bautícese, reciba el Espíritu Santo en una congregación de Dios donde se hable la verdad y donde las personas que bautizan sean santos y santas. Entonces recibirá el Espíritu Santo, será bautizado en fuego del Espíritu Santo que quemará a todos los demonios, se los sacará a las tinieblas, y también recibirá el Espíritu Santo. Su nombre será inscrito en el libro de la vida, pero debe cuidar esta salvación con temor y temblor todos los días y todo el tiempo, orando, escudriñando la Biblia y no practicando el pecado. Pero si llegara a pecar en algo que usted no pudo, qué sé yo, pero pida perdón a Jesús y no practique el pecado. No practique el pecado, lávese, límpiese en la sangre de Cristo, en la palabra de Dios, porque si no se va llenando de tinieblas, de espíritus malignos, hasta que lo matan y se lo llevan al infierno y al lago de fuego. Cuando usted quiera levantarse será imposible, y mucha gente por eso anda en vicios, en toda clase de delitos y pecados, porque se apartaron de Dios o que nunca han recibido a Jesús. Nunca han sido salvos, nunca han sido sus nombres inscritos en el libro de la vida, u otros se apartaron de Dios, fueron borrados sus nombres del libro de la vida. Y como el libro de la vida es mismo Jesús, al estar en Él, Él es nuestro abogado al que debemos acudir siempre a Jesús, a orar al Padre en el nombre de Jesús, a orar a Jesús, a pedir perdón y a ser llenos siempre del Espíritu Santo. Y Jesús, sí, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que todo el mundo debe creer en Jesús, entregar su vida a Jesús, orar a Jesús, porque Él es el que intercede ante nuestro Dios Padre en todo momento. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Dios nos manda a vivir una vida santa. Sus mandamientos que Él manda es para vivirlos. Cuando dice guardamos, quiere decir que los vivimos, su santa palabra, sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es decir, hace sus mandamientos, vive en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, es su santo templo, vive sus mandamientos. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso por su preciosa palabra viviente, palabra de vida. Amados santos de Dios, miren, en Dios no hay magia. Aquí está una historia de un hombre. Hechos 3:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria
haciéndose pasar por algún grande. Así hay mucha gente, los brujos, los hechiceros, los agoreros, los tarotistas, los horoscoperos, los satanistas anticristos, los disfrazados de luz, los que hacen todo por dinero, en las religiones, sectas, denominaciones, el catolicismo y otras rameritas. Por sus frutos se conocen. Hay que tener discernimiento y acudir y estar congregándose con los verdaderos hijos e hijas de Dios, los que vivimos conforme a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en todo tiempo y nos guarde y sea en nosotros. Amén. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Ven? Este hombre que practicaba la magia engañaba a mucha gente que no tenía el Espíritu Santo de Dios, que no tenía al Padre mezclado en su ser, que no tenía a Jesús, no habían nacido de nuevo. Pero los hijos que estamos nacidos de nuevo y perseveramos llenándonos de Dios en todo momento, teniendo la salvación de Jesús, no nos pueden engañar. Diciendo, por eso muchos decían: este es el gran poder de Dios, pero no lo era, porque ese hombre era un mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así es, Pedro y Juan eran verdaderos hijos de Dios, que ahora están allá con Dios en su reino. Pero Simón era un mago que engañaba a la gente. Supuestamente se había bautizado y estaba con ellos, pero porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, de los cuales habían venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, pero eran personas santas, santos Juan y Pedro. Eran absolutamente salvos en Jesús, en Dios y en su Espíritu Santo. Por eso es que ellos, cuando oraban por otras personas imponiendo manos, pues ellos impartían el Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo esas personas. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así es, aparte de ser bautizados en el nombre de Jesús, debemos recibir el Espíritu Santo por imposición de manos de otras personas que son santos y santas, que no practican el pecado y que son escritos sus nombres en el libro de la vida, que viven en santidad. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así es, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, los dones de Dios y la salvación de Dios no se obtienen con dinero. Que quede muy bien claro. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Así él tenía una mala intención. Él pensaba que los dones podía comprarlos dándoles dinero a ellos, pero no. Los dones y la salvación que Dios nos da no se compran con dinero ni con nada. Simplemente entregar nuestro ser absolutamente a Dios Padre, al Señor Jesús y a su Espíritu Santo, y escudriñar la palabra de Dios y ser uno con Dios todo el tiempo, comiendo y bebiendo espiritualmente la Santa Biblia, dedicando tiempo a pasar con Dios, obedecerle a Dios
y ser llenos de Dios todo el tiempo. No practicar el pecado, no cantar ni escuchar música mundana, no ir a lugares que no debemos ni que Dios no nos guía. A veces no debemos comer en lugar de ídolos, no debemos comer en lugar de gente que no contiene a Dios. Debemos guardarnos en santidad, porque ahí se mueve mucha legión de demonios, tinieblas que van a querer robar la salvación o matar a las personas, pues muchos están muertos espiritualmente. Entonces, la salvación no se obtiene por dinero, ni con dinero. Por eso le dijo Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mucha gente cree en la suerte, mucha gente cree en la magia, mucha gente, eso no es de Dios ni en Dios. La suerte, la magia es del diablo, es de Satanás y de los demonios, es del mismo infierno, y la rechazamos en el nombre de Jesús. Por eso Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas ese hombre, realmente no se había convertido del todo. Había sido bautizado, pero solamente para querer tener dinero, como lo hacía en su magia del diablo. Porque el reino de Dios no es para hacer dinero. El reino de Dios es para salvar almas. Los dones que Dios nos da, los talentos, es para salvar almas. Es para servir a Dios, ser santo, puro, limpio y salvar almas. Dios nos proveerá lo que necesitamos y más, pero no vendiendo el evangelio, no cobrando por orar, no cobrando por dar la salvación, no recibir ningún pago por oración, ni por salvación, ni por orar, ni por impartir, ni por bautizar, ni por nada. Las ofrendas son voluntarias, pero no por causa de la palabra de Dios ni el servicio de Dios, sino porque son que necesitamos vivir ayudándonos, claro, del dinero todavía y de lo que de que necesitamos en este mundo para vivir, pero no se debe vender el santo evangelio, ni las oraciones, ni se obtiene la salvación con dinero. Por eso muchos en la religión católica y en otras religiones, sectas y denominaciones les enseñan a pedir dinero, a dar dinero por los bautismos, cobran las misas en los católicos, cobran todo, porque todo es un mundo de dinero que no es del reino de Dios. Entonces, cuando Dios obra a través de uno de sus hijas e hijas, no es por dinero. Por eso aquí le dijo Pedro, tu dinero perezca junto contigo, porque has pensado. Por eso aquí le dijo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se obtiene con dinero el don de Dios, ni la salvación. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es que su corazón no había entregado a Dios, sino que estaba pensando en hacer dinero. No se había convertido del todo. Así hay muchísima gente. Que Dios tenga misericordia de todos y nos ilumine y nos guarde y nos libre de las tinieblas y del enemigo. Que Dios entre en nuestro espíritu, alma y cuerpo y sea en nosotros en todo momento y tiempo. Que no seamos como el mago. Entonces le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que él envidiaba a Pedro y a Juan por los milagros que Dios hacía a través de ellos. Y así hay mucha gente que cuando nos ven que somos profetas, evangelistas, pastores, apóstoles verdaderos en Dios, nos odian, nos aborrecen porque ellos tienen espíritus malignos que son de magia, brujería, hechicería, etcétera, 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 que tienen tinieblas, que no son salvos, y muchos aún que se dicen que se bautizaron, pero Dios conoce los corazones y las intenciones, y los hijos de Dios también lo sabemos porque tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la presencia de Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, y tenemos a Jesús en nuestro ser.
Así que pues no nos pueden engañar. Bendito sea Dios, alabado sea Dios Todopoderoso y su bendita palabra. Gracias por su preciosa palabra de vida. Por eso ven que mucha gente anda en amargura, nos odian, nos aborrecen, o se burlan, o tienen una sonrisa falsa, porque no tienen Espíritu Santo de Dios, porque no son salvos, así como Simón, tristemente, como el mago. Así las religiones están, las denominaciones, sectas degradadas, pero Dios quiere que estemos en Él del todo y para siempre, así como estaba Pedro y Juan. Respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, aquí se estaba arrepintiendo, reconoció que estaba mal, gracias a Dios, reconoció que él estaba mal. Pero hay mucha gente que no reconoce cuando se le exhorta, se le amonesta, ofenden, nos quieren matar, nos aborrecen, nos hacen brujería, hechicería, pero se condenan a sí mismos. Nos odian, nos ofenden por causa de Cristo, pero bendito sea Dios y bien por Simón, que dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bendito sea Dios, gloria sea a Dios, alabado sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos habla en su bendita, preciosa palabra viviente. Bendito sea el Señor. Así que miren, la religión sin mácula les voy a mostrar. Alabado sea Dios por su preciosa, bendita palabra. Aquí Dios nos dice, si alguno, Santiago 1, 26 en adelante, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Alguien lo podría hacer sin Jesús? ¿Sin Dios? ¿Sin el Espíritu Santo? Yo no. Yo no podría vivir esta religión si no tuviera a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y sus ángeles que me acampan y su preciosa palabra. ¿Para qué se visitan los huérfanos? Para orar, para llevarles lo que necesitan, para darles la salvación, para bautizarlos, para profetizarles, para pastorearlos, evangelizarlos, para enseñarles la palabra de Dios, y a las viudas para lo mismo, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y quién en este mundo va a poder guardarse sin mancha del mundo si el único que nos puede guardar es el Padre, creador del cielo y de la tierra? Es Jesús, que intercede ante el Padre, es nuestro Salvador Jesús, y el Espíritu Santo, que nos habla, que nos lleva a la verdad de Dios, que nos dirige, que nos guía, que nos consuela. Entonces, yo no tengo religión, yo prefiero tener a Dios, creador del cielo y de la tierra, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Porque sin Jesús, sin Dios, sin el Espíritu Santo no podremos ser salvos en este mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas, donde abunda la maldad, donde si nos descuidamos un poquito, las tinieblas van a querer entrar ahí. Así que debemos tener cuidado dónde andamos, qué hacemos, orando en todo tiempo en nuestro espíritu, invocando a Dios, a Jesús, a Jehová, orando en todo tiempo, en donde quiera que vayamos, en el bus, en la calle, en el carro, en el taxi, en el mercado, mientras nos bañamos, nos cepillamos los dientes, mientras cocinamos, lavamos, planchamos, trabajamos, mientras dormimos, conectados con Dios a cuentas, orando, en todo momento estar en Dios. Porque no podemos descuidarnos y estar sin Dios, sin Jesús, sin su Espíritu Santo. Debemos ser ese templo santo de Dios, donde Dios habite y donde nunca se salga, ser sellados con su Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene esa salvación? Perseverando en Dios en oración, perseverando, escudriñando su palabra, orando, tomando tiempo con Dios, pasando tiempo con Dios y también predicando y evangelizando.
dando la palabra de vida a otros. Lo que Dios nos habla, compartir ese alimento espiritual con otros. Cuando ya está hecho, como esta palabra que Dios me da, ustedes evangelizan, profetizan, pastorean junto conmigo cuando la comparten a otros, porque debemos impartir la palabra de Dios a todas las naciones, pueblos y ciudades, porque Dios desea a todos salvar. Así que mi tiempo que no sea en vano, ayúdenme a predicar, a profetizar, a evangelizar, a pastorear, compartiendo este video en sus grupos, en sus redes sociales, compartiendo en Instagram, compartiendo en Messenger, compartiendo en Facebook, compartiendo en sus páginas, compartiendo en YouTube, porque esto es palabra de Dios para todo el que quiera y desee ser salvo, pues Dios desea salvar a todo el mundo. Así que todos debemos alimentarnos en el alimento espiritual, que es para nuestra salvación, guardarla, cuidarla cada día y noche. Porque dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así que debemos de estar siempre mirándonos en el espejo de la palabra de Dios y en el espejo de Dios, a la luz de Él, intimando con Él, dedicando tiempo con Él. Cuando Él nos habla, nos inquieta, como esta madrugada. Anoche me sorprendí que Dios me durmiera temprano, pero sabía que Él me iba a despertar temprano. Entonces, eso es lo que hace nuestro Dios, levantarnos de madrugada, porque sabe que hay gente también que están haciendo mal, y Dios nos cubre con su palabra, nos despierta para orar los unos por los otros, para impartirles la palabra de Dios, para que sean salvos, para que salgan de su error, que no debemos de creer en encantamientos porque vienen de Satanás, de los demonios y diablos del infierno, de las tinieblas. El encantamiento no viene ni está en Dios. La magia no está en Dios. Encantamiento no está en Dios, magia no está en Dios. Eso viene del infierno terrenal, porque abren portales por hablar herejías también. Hay que cerrarlas. Cuide lo que habla su boca. No hable lo que no sabe. Si yo les hablo esto que les hablo, es porque yo desde los 5 años leo, escudriño la Biblia. Y aún el diablo me trató de apartar de Dios y me quiere apartar de Dios, pero no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque cada día me aferro a Dios, buscándolo en oración, en todo tiempo, escudriñando su palabra y haciendo su voluntad. Para eso Dios me ha dado los dones y talentos, para servirle y para salvar otras almas a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en mí, guardándome en santidad de no practicar el pecado, para que Dios siga manifestándose y así pueda Dios obrar a través de mí, impartir su palabra y que otros salgan de su error, que otros también sean más llenos de Dios, que las tinieblas se vayan, que las tinieblas huyan, cerremos los portales en el aire que se abren. Dios me lo ha mostrado en su presencia, cómo los abren cuando hablan cualquier cosa que no es Dios ni su palabra, cuando escuchan música mundana, abren portales que la gente empieza a estar en vicios, malos hábitos, porque ya están en tinieblas. Que Dios nos guarde a todos, que Dios los ilumine. Por eso debemos de mirarnos siempre en Dios, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Cuando tenemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo mezclado en nuestro ser, habitando en nuestro ser, somos su santo templo, escudriñamos palabra, comemos su palabra y predicamos, evangelizamos, enseñamos, exhortamos, amonestamos. Tenemos la libertad en Dios. La libertad en Jesús, somos libres, las tinieblas no, libres de tinieblas, libres de espíritus inmundos, libres de la operación del maligno Satanás, que Jehová los reprenda y los echa al abismo en el nombre poderoso de Jesús, ahora y siempre. Amén. Y perseveramos en esa libertad que Dios nos da al estar en Él,
Somos libres para servirle, adorarle, para estar llenándonos de Dios y perseverando también, salvando a otras almas, porque Dios está en nosotros, porque Dios habla, Dios habita en nosotros, Dios se mueve en nosotros, Dios opera en nosotros, Dios trabaja en nosotros para con otros. Y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es decir, ahorita estoy haciendo la obra de Dios. Oré, estoy en Él, Él está en mí, estoy exhortando, amonestando, profetizando. Este será bienaventurado en lo que hace, en Dios. Amén. Pero si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. De mi parte yo les animo a no tener religión, porque yo no podría vivir una religión, pero yo sí puedo disfrutar a Dios, Padre, Jehová, Creador del cielo y de la tierra, de todo el universo y cuanto hay, y también a Jesús, que mora en mí, que lo he visto en sueños, oraciones, visiones, que me habla de muchas maneras conforme a su palabra y que me ha mostrado tanta cosa que muchos no ven. Pero si ustedes también hacen lo mismo, entregar su vida a Jesús, ser bautizados, perseverar en la oración, escudriñar la Biblia, entregar su vida a Jesús, ustedes también serán salvos, perseverando en Dios y su palabra en todo tiempo, en Jesús y su Espíritu Santo, en todo momento, para poder hacer su voluntad, su santa voluntad, y no a los ídolos. No tengan ídolos de nada, tiren todo lo que sea. No dejen que sus hijos se entretengan en videojuegos, porque eso es una trampa del enemigo. No se pongan a ver tanta televisión mundana, películas mundanas de terror, etcétera, etcétera, porque así les roba el tiempo el enemigo. Si oren en todo tiempo a Dios, estén en comunión con Dios, que Dios siempre sea en ustedes. ¿Para qué? Para que no entren las tinieblas y les roben la salvación, para que no sean sus nombres borrados del libro de la vida. Siempre sean uno con Dios y reúnanse en congregaciones donde Dios les guíe para escuchar palabra de Dios y para servir también a Dios, y también seguir adelante en todo momento y tiempo en Dios, todo el tiempo en Dios, porque ya estamos viviendo tiempos apocalípticos donde ya se va a terminar el tiempo, vendrán situaciones mucho peores, pero Dios Jesús vendrá a levantar a su pueblo santo, puro y limpio, a su iglesia sin mancha y sin arruga, vendrá a recoger cada uno individualmente o de pronto vendrá por toda su iglesia, porque sabemos que la Biblia se va a cumplir hasta Apocalipsis. Entonces ya estamos en ese proceso, ya estamos en esos tiempos. No es hora de andar jugando al cristianismo, ni en el catolicismo, ni en las religiones, ni en sectas, ni en denominaciones. Es tiempo de entregar su vida a Dios, Padre, Jesús y su Espíritu Santo, y congregarse donde de verdad se viva a Dios. La casa de Dios es casa de oración, no cueva de ladrones. La casa es casa de Dios, dice el Señor, donde hay reposo, hay paz, donde reina Dios, donde las almas son liberadas, donde hay cantos espirituales, himnos, salmos, oración, entrega total a Dios, alabanza a Dios. Ahí debe de estar reinando Dios. Y aun cuando salimos afuera de la locación de iglesia, somos continuando siendo la iglesia santa, por todos lados impartiendo el evangelio de Jesús, en mente con Cristo, en mente con Dios. Que Dios nos ayude a todos, porque el diablo se mete donde le dan entrada, donde no están llenos de Dios y su palabra, en niños, adultos, ancianos, todo tipo de personas. El diablo, Satanás, los demonios que Jehová los reprenda, los ate y subyugue, los lleve al abismo, siendo nada y sin poder ni nada que los ate ahí. Esos salen porque la misma gente los llama, porque la misma gente les abre los portales. ¿Cómo? Como ya les dije, escuchando música mundana, en los bailes mundanos, en las borracherías, drogadicción, malos hábitos, pornografía, zoofilia, pedofilia. Todas esas prácticas son demoníacas, son tinieblas, son infierno terrenal. Entonces cierren los portales, no viendo, no escuchando nada de eso, y predicando el santo evangelio a toda criatura, a la palabra de Dios, impartiendo, viviendo
y cerrando las tinieblas, por el bien y la salvación de toda la humanidad. Dios nos dice eso, que hagamos, que cantemos alabanzas y que no vivamos esa vida de tinieblas, porque Satanás, los demonios y los diablos, que son tinieblas negras, quieren llevarse a todo el mundo al infierno y al lago de fuego. Y mucha gente está muriendo sin salvación, tristemente. Por eso Dios nos tiene a sus hijos e hijas trabajando en su obra para impartirles la palabra de Dios verdadera que los puede hacer salvos. Sean obedientes, escuchen la palabra de Dios, sean sumisos, glorifiquen a Dios Padre, a Jesús y a su Espíritu Santo. Sigamos orando unos por los otros y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Pues alabado sea Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos salve. Miren, amados santos de Dios, santas del Señor y todo tipo de persona que escuche esta palabra, que aún no es salva, mire aquí lo que habla el Señor. Aquí habla Dios acerca de los ídolos. Dice Dios, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Así es, la palabra de Dios está llena de verdades, debemos escudriñarla para saber cómo vivir y qué hacer en esta tierra, que ya sabemos es entregar nuestra vida a Jesús, ser llenos de Papá Dios, de Jehová, de nuestro Padre eterno, Dios Todopoderoso, mezclados en su Espíritu Santo, ser su santo templo. Porque miren, dice aquí, juicio de Jehová contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante la fabricación de sus dedos. ¿Acaso no está así la mayoría del pueblo mexicano? Por eso les vendrá juicio, aboten sus ídolos, la Guadalupe, la Juquila, incluso los yesos que dicen que es Jesús, todos esos no mora Dios ahí. Esos son ídolos que usa el enemigo para entretenerlos. Dios es espíritu. Por eso dice, ¿dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es Dios todopoderoso. Dios no está en un ídolo, Dios no mora en un ídolo, pero esos son demonios en los ídolos. Y mucha gente hasta el día de hoy se sigue arrodillando ante esas obras de sus manos y ante la fabricación de sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Así que Dios está airado, porque Dios no puede ser burlado. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las aves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová.
y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Así es, amados hermanos y hermanas, dejemos toda idolatría, dejemos todo amor al dinero, trabajemos honestamente como Dios manda, alabemos al Señor, cantemos alabanzas y no a la idolatría, no a la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida y no es Dios, y no es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún a Dios no podemos idolatrarlo porque eso es del mismo infierno. Dios debemos adorarlo en Dios debemos adorarlo en espíritu y en verdad, en toda nuestra manera de vivir, en todo tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Recordemos, la magia no es de Dios, el encantamiento tampoco. Así que bueno, ni la idolatría. Así que renuncien a la idolatría, renuncien a la religión católica, renuncien a todo donde no haya Dios reinando. Señor Jesús, te amamos. Gloria sea Dios, alabado sea Dios por su preciosa palabra. Juicio sobre Babilonia. Babilonia son todo el mundo maligno en tinieblas, todas las religiones, sectas, denominaciones que están en error, en espíritu de error, y sobre todo el catolicismo, todas las religiones, sectas, denominaciones que no reina Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo, ni su bendita palabra, son la Babilonia de hoy en día. Son las tinieblas, son los espíritus de error, porque Dios es vida eterna, paz, gozo. Bendito sea el Señor. En Isaías 47 en adelante dice: juicio sobre Babilonia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado seas. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano, no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Oh Señor Jesús, dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Vemos que esto habla de las naciones perdidas, sin Dios. Vemos hoy en día como muchas mujeres que se operan los pechos, los glúteos, se matan en el gimnasio, tanto hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque están bajo el influjo del enemigo. Lo hacen para pues trabajar para el maligno, para ganar dinero en el maligno, fama, fortuna, dinero mal ganado en el enemigo, bajo la lujuria, la lascivia, son instrumentos del enemigo. Pero aquí Dios claramente habla a esas naciones, esos pueblos, esa gente que está en tinieblas. Y dice: yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, no conoceré orfandad. Piensan que no les va a pasar nada, pero les vendrá el ay, dice el Señor Dios Todopoderoso. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Dios está hablando a todas las naciones, pueblos y ciudades donde practican toda clase de maldad, toda clase de perversidad. A pesar de la multitud, muchos andan en brujería, hechicería, encantamientos, viviendo la vida de tinieblas, viviendo en Satanás, en los demonios y en los diablos. Que Jehová los reprenda y Dios les salve a ustedes, humanidad. Vuélvanse a Dios, entreguen su vida a Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. Dice el Señor: porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Pero recuerden que Dios lo ve todo.
Dios escudriña la mente y pesa los corazones. Dios es espíritu y Él nos ve por dentro, por fuera, por nuestras células y todo lo ve. Dios es espíritu y Dios lo ve todo. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Hay mucha gente que se cree sabia en la ciencia, pero están viviendo engañados. Usan las redes sociales para el maligno, para pornografía, lascivia, lujuria, toda clase de inmundicia, memes, chistería. Su ciencia los engañaron, su sabiduría terrenal y diabólica, que no es de lo alto, sino del maligno, de las tinieblas, porque no están en Jesús, no son salvos, no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, no escudriñan Biblia, no hacen la voluntad de Dios, sino andan en cualquier cosa menos en Dios, ni en Jesús, ni en su Espíritu Santo, ni son bautizados bajo las aguas, ni son bautizados en el Espíritu Santo de Dios, ni viven una vida santa y pura, ni toman en cuenta a Dios en sus vidas para nada. Y por eso es que andan así como andan. Y piensan que ellos son más que suficientes y no quieren a Dios, a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni su palabra en su vida. Así anda la Babilonia, el mundo de tinieblas, el mundo maligno, las religiones, las sectas, las denominaciones, sin Jesús, sin Papá Dios, sin Espíritu Santo. ¿Y qué les vendrá? Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Así es, hay mucha gente que cuando rechazan a Dios, Creador del cielo y de la tierra, a Jehová, a Jesús el Salvador nuestro y a su Espíritu Santo, pues no hay quien les salve. Porque sin Dios, sin Jesús, sin su Espíritu Santo y sin su santa palabra, la Biblia, ¿quién les va a salvar? Si solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo salva, si a través de su bendita palabra, la Santa Biblia, podemos ver si somos salvos o no, cada día escudriñando, cada día orando, cada día metidos y viviendo y haciendo la voluntad de Dios, congregándonos con los verdaderos hijos e hijas de Dios, aprendiendo y llenándonos más de Dios, hasta que seamos perfectos, santos y puros, útiles en el Señor, sirviendo, viviendo, sacando a otros de su error, impartiéndoles el evangelio de vida, la salvación, sacando demonios de las personas, diablos, apartando a Satanás en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por fe, arrojados a las tinieblas, están encarcelados. Pero mucha gente los está llamando a través de sus malos hábitos. Tienen que parar, porque entonces Dios va a hacer limpieza de la tierra, como me lo dijo en un sueño, y me dice que les diga. Dios está cansado de la maldad, del pecado. Dios desea salvar a toda la humanidad. Por eso están calores extremos, inundaciones, pestes, enfermedades, por la maldad que hay en la tierra, por el pecado. ¿Hasta dónde llegará la humanidad? Así, sin Dios, sin Jesús, sin su Espíritu Santo, sin vivir una vida santa, sin orar y escudriñar la Biblia. En sus negocios deberían de orar, escudriñar Biblia, escuchar Biblia, oír alabanzas y ser bendecidos, estar en Dios. Toda la tierra debe de estar en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo. Toda la tierra, toda la humanidad. Dios desea salvar a toda la humanidad, porque Dios ha amado al mundo, o sea, todo lo que creó, y quiere salvarnos. Así que no hagamos caso a las tinieblas, ni a los demonios, ni a los diablos, que Jehová los reprenda. Hagamos caso a Dios, estemos en Él.
tarde, mañana y noche en Él. Hagamos lo que hagamos en Él como para Él. Que Dios nos dirija, que Dios nos dé una vida santa y pura. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, gloria sea a Dios, alabado sea el Señor. Todo esto es palabra de Dios. La venida de Cristo está cerca, alabado sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquete todavía. Así es, hay gente que quiere hacer un poquito bien y un poquito mal. No, es entregar toda nuestra vida a Dios, todo nuestro ser a Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escudriñar la Biblia, orar y congregarnos en un lugar donde se hable de Dios verdaderamente. Yo les invito a congregarse aquí en New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos, en el 21 Bethany Street, segundo piso, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingo 11 de la mañana. Ahí es donde Dios me guió a congregarme y donde he visto que se habla la palabra de Dios, que hablan palabra de Dios, que se siente el mover de Jesús, que está Dios, bendito sea Dios Todopoderoso, alabado sea el Señor Omnipotente. Ahí debemos congregarnos y también ser usados por Dios si en verdad lo somos, para gloria y honra de Dios y para salvar las almas, que es lo que desea nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Practicar la justicia, ser santos, santificándonos más y más en Dios, en su palabra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, dice Dios Todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bendito sea Jesús, alabado sea Dios. Aquí significa dejar de practicar el pecado. Significa estar llenos de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, escudriñar la Biblia, hacer su voluntad, para que podamos entrar en la ciudad santa, en la congregación de los santos, y cuando partamos de este mundo también estar en el más allá con Dios en su reino, en su presencia. Pero aquí también debemos estar limpios, sin pecado, sin maldad, por dentro y por fuera. Que Dios nos ayude. Mas los perros estarán fuera de la ciudad santa, fuera de la congregación de los santos, fuera de la salvación, fuera de Jesús, fuera de Dios, fuera del reino de Dios, fuera de los que están. Y aquí se refiere a los perros, mas los perros estarán fuera, o sea, se refiere a la gente malvada, a la gente impía, a la gente que rechaza a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo, a la gente que practica toda clase de delitos y pecados, que están llenos de tinieblas, toda clase de injusticias, brujerías, hechicerías. Y claro, por supuesto, también a los perros que no son salvos, porque Dios nos manda también a orar por toda nuestra casa. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, impartiendo la palabra, expresando a Jesús, que se desprenda de nosotros la presencia de Dios, que expresemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ya creemos, ya somos llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra cada día. Entonces toda nuestra casa será salva.
Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salvo. ¿Por qué? Pues todos los de la casa, aún nuestra ciudad, nuestro pueblo, nación, que se extienda el reino de Dios. Que se extienda, debemos orar por nuestros animalitos también y enseñarles a orar, que sean llenos de la presencia de Dios también, que sean perritos santos apartados para Dios y en Dios. Todo lo que tenemos y lo que somos debemos entregárselo a Dios y que Él reine en todo nuestro pueblo, ciudad, nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, esté Dios reinando. Pero los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, todos los hechiceros son los que desean el mal en el enemigo. Esos son los que practican hechicería, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los que adoran unos a los otros, los homicidas que matan también con la palabra de Dios torcida, añaden palabra de Dios y levadura, un poco de Dios, un poco del enemigo. No, debemos ser limpios por completo, limpios, llenos de Dios, absolutamente llenos de Dios. Los fornicarios, los homicidas que matan espiritualmente dando tinieblas, levadura, herejías, apostasía, que están manchados, no están limpios del todo en Dios, no están llenos del todo en Dios. Los idólatras que tienen toda clase de ídolos, toda clase que ocupa el primer lugar en sus vidas menos Dios, ni Jesús, ni Espíritu Santo, ni escudriñan la Biblia, ese es su ídolo. Y todo aquel que ama y hace mentira. Así es, todo aquel que ama y hace mentira es porque no tiene Espíritu Santo, es porque no hay Dios. Que el Señor nos ayude a todos a no practicar la mentira, a no hacer mentira. Todo el que ama y hace mentira. Y todo eso viene de las tinieblas. Los idólatras son mentirosos. Aman la mentira y hacen mentira. Los fornicarios son aquellos que fornican espiritualmente, que un ratito están con Dios, un ratito con el enemigo, comen de la mesa de los demonios, de la mesa un rato de Dios, que no se guardan en santidad. Los homicidas, los fornicarios, que también tienen relaciones íntimas con cualquier persona, no con su pareja de matrimonio, sino que andan codiciando otras mujeres en redes sociales, en la calle, se codician, se lujurian, ya pecaron contra Dios. Porque dice la palabra de Dios que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces ya fornicaron, ya las tinieblas entraron. Debe de pedir perdón, arrepentirse y pedir la llenura de Dios, que le fortalezca en espíritu, alma y cuerpo, lo santifique y que no practique el pecado. Los homicidas, todo tipo de personas que practican toda clase de pecados, delitos e injusticias, son homicidas, son idólatras, fornicarios, hechiceros, son como perros sin control, como perros de rabia, como perros que no tienen a Dios, que no tienen la presencia de Dios. Y todo aquel que ama y hace mentira, no entrarán en la ciudad santa, no entrarán en la presencia de Dios, no irán al reino de Dios. Debemos lavarnos en Jesús, en el Padre, en su palabra y vivir sus mandamientos. Dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es, Dios siempre nos levanta en la mañana, resplandece en nuestro ser, nos habla en su espíritu, en su palabra, y nos hace vivirle y servirle. Por eso les estoy compartiendo a esta hora de la mañana esta palabra, porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en mí. Gloria sea a Dios, alabado sea Jesús y su Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo, la iglesia, que somos la esposa, la congregación, los que están allá, los que estamos aquí, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así es. Ora al Señor gratuitamente en tu casa, en tu hogar, donde quiera que estés. Invoca a Jesús, a Jehová. Ora, habla con Él. Tira los yesos, los ídolos, bótalos, sal de las religiones, del catolicismo, de sectas donde hay gente malvada, donde no hablan la verdad de Dios, donde no se siente presencia de Dios, de denominaciones donde solo les importa el dinero, donde no hay presencia de Dios, donde hay tinieblas. Sal de ahí, ven a Jesús en la verdadera congregación donde están los santos y santas verdaderos.
y recibe la salvación gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay gente que le añade o le quita la palabra de Dios en tinieblas, entonces les vendrán las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así es, será borrado, ya no tendrá salvación, y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, amados hermanos y hermanas. Gracias por sus oraciones. Les invito en el amor de Cristo a compartir esta palabra, a darle like, a suscribirse y ayúdenme a predicar, evangelizar, pastorear, compartiendo esta palabra de Dios. Y sigamos orando unos por los otros, sirviendo a Dios y que Dios nos siga limpiando, lavando en su palabra, en su presencia y atrayendo cada momento y guardando nuestra salvación y que nada ni nadie nos aparte de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por sus oraciones. Igual seguimos orando unos por los otros. Que Dios me los acompañe en todo momento y tiempo. Y sigamos orando, sigamos escudriñando la palabra de Dios, sigamos siendo uno con Dios, sigamos impartiendo el Santo Evangelio y seamos sumisos para aceptar la exhortación, la amonestación, la palabra de Dios y no siendo soberbios, sino mansos, humildes, agradeciendo a Dios y a cada uno de los siervos y siervas que servimos, ser agradecidos. Gloria sea a Dios. Alabado sea Jesús y su Espíritu Santo, porque nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo desea salvarnos a toda la humanidad. Así que compartamos esta palabra, démosle like también para que las redes sociales la sigan promoviendo y así hallaremos gracia a nuestro Dios, hallaremos paz, gozo, alegría al estar haciendo la voluntad de Dios. Dios nos llenará más y más porque a Él estaremos agradando. Que Dios les bendiga y guarde. Hasta la próxima. Su hermana en Cristo Jesús, pastora, profeta, evangelista, para gloria y honra de Dios, apóstol. Gloria sea a Dios, alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que hace todo, el que da los dones y el que hace la obra. Yo solo soy un ser humano con los dones que Dios me ha dado y buscando siempre estar llena de Dios para no perder mi salvación, siempre estar en sus mandamientos, guardándome en santidad, en pureza, igual cada uno de ustedes. Sean así, dice el Señor, santos y puros, orándonos por los otros y sirviendo diligentes a Dios para que las tinieblas huyan por causa de la presencia de Dios, su palabra, y estar fieles con Él. Fieles a Dios para recibir la corona de la vida y más llenura de Dios, para que guardemos nuestra salvación y con temor y temblor y nada ni nadie nos aparte ni nos separe de Dios. Mando besos y abrazos en el amor de Cristo, que Dios guarde y fortalezca sus corazones, que Dios los sane, los levante y seamos obedientes a Dios. Gracias por todo lo que Dios hace en nosotros. Dios les bendiga y les guarde, familias, hogares, ciudades, pueblos, naciones, gobernantes, todos sus hogares y sus casas. Recordemos que también impartir palabra de Dios y orar por las escuelas, los gobernantes, pueblos, ciudades. Hay mucho por qué orar y hay mucho por qué compartir y hay mucho por qué dedicar tiempo en Dios y a Dios en su palabra, en su obra. Que Dios me los acompañe. Hasta la próxima. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.